296 denuncias por el delito de trata de personas, con una reducción con el año 2016 del 21%. Los departamentos que más presentaron denuncias fueron Guatemala, Escuintla, Huehuetenango, Izabal y San Marcos, departamentos fronterizos. Si bien se considera una buena práctica que la Fiscalía de Sección contra la Trata de Personas sea la que conozca la mayoría de casos, la Fiscal General también creó la Fiscalía, la Agencia Fiscal de la Región Occidente, ¿verdad?, la cual pues tendrá esa competencia también de investigar y perseguir penalmente los delitos de trata de personas. Asimismo, la Fiscal General también instruyó y elaboró el protocolo para la atención integral a víctimas del delito de trata de personas, la cual es de observancia general. Porque es una debilidad también que en las fiscalías distritales a veces no vean el delito de la trata de personas como tal, sino lo tipifiquen como violencia contra la mujer. Inclusive hay fiscalías del MP que se han atrevido a mencionar que en los departamentos no hay víctimas de trata, que ese tipo de delitos no se da. Entonces hay una contrariedad, porque el MP registra denuncias en los departamentos por el delito de trata de personas, pero al momento de ir a las fiscalías nos indican que ese delito simplemente no sucede. Allanamientos. Según el Ministerio de Gobernación, fueron llevados a cabo 103 allanamientos. Según la información proporcionada por el MP, fueron presentadas 38 acusaciones ante el OJ. De ellas, el 60% fue presentada por la Fiscalía de Sección contra la Trata de Personas. En aquellos casos en los que no se pudo continuar con la investigación, no puede resultar una acusación. De esos casos, el MP registró 199. En el 77% de esos casos no se presentaron los expedientes ante un órgano jurisdiccional, sino que se emitió una resolución de desestimación. En aquellos casos que sí fueron presentados ante el OJ, pero cuyo proceso no se pudo continuar, el MP solicitó 16 desestimaciones. Esto sucede cuando la denuncia pues no constituye delito. 14 archivos. Esto procede cuando no se haya individualizado al presunto victimario. 9 criterios de oportunidad. Procede cuando los delitos no tienen una pena máxima de 5 años y cuando el delito no se considere como riesgo para la seguridad ciudadana. 4 sobreseimientos cuando no existan los fundamentos para promover un juicio oral y público, y 2 clausuras provisionales, que procede cuando no existen suficientes elementos de prueba para solicitar la apertura de juicio. Asimismo, es importante indicar que según el Centro de Información de Desarrollo de Estadística Judicial del organismo judicial, reportó 43 sentencias por el delito de trata de personas y otras 3 por el delito de remuneración por trata de personas. Si bien existió un aumento significativo en comparación con el año 2016, esto no garantiza que haya existido una reparación digna para las víctimas. Como pueden observar acá, también se realizó una supervisión a la sección contra la trata de personas de la PNC, la cual pues depende de la División Especializada de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Durante esta investigación tuvimos los principales hallazgos que no tenían una ruta de investigación. Por ejemplo, si Alberto es el investigador que llevaba más años y yo llegaba como una nueva investigadora, él era el que me tenía que enseñar a mí cómo investigar. Habían expedientes que llevaban más de 10 años y no existía, al final no se sabía qué había pasado, principalmente en los casos de adopción irregular. No contaban con equipo como patrullas, cámaras fotográficas, internet, computadoras para realizar la investigación. Y lo más preocupante fue que de la muestra de expedientes que se revisó, se pudo identificar que habían expedientes que días transcurridos entre el ingreso a la sección
y fecha en que ingresa a la oficina, porque esta sección está conformada por la Oficina contra la Explotación Sexual, Oficina contra la Explotación Laboral, Oficina contra las Adopciones Irregulares y una nueva que es la Oficina de Archivo, ¿verdad? Que tratan de sacar aquellos expedientes que llevan muchos años. Entonces, del día que ingresa a la sección y llega a la oficina, a veces pasan hasta 181 días. De los días transcurridos entre el ingreso a la oficina y en que se giran los primeros lineamientos de investigación, 233 días. Días transcurridos entre el ingreso a la sección y en que se remite el primer informe al MP, 518 días. Y días transcurridos en que se envía el primer informe y nuevamente se reiteran los lineamientos de investigación, 399 días. Estos resultados fueron presentados a autoridades del Ministerio de Gobernación, pues ellos indicaron, ¿verdad?, que sí contaban con un protocolo y que no en todos los casos existía esta gran tiempo para poder investigar y que tenían también una buena coordinación con la Fiscalía contra la Trata del Ministerio Público. Para finalizar, las recomendaciones del informe. En la atención a las víctimas de trata. En primer lugar, las instituciones que tienen esas posibilidades de detectar víctimas de trata, pues deben de implementar esa guía para la identificación de las víctimas, pero sobre todo la institución o la primera persona que tenga el contacto con la víctima. La Defensoría de la Mujer Indígena debe incorporar dentro de sus acciones la detección de las víctimas de trata y mejorar el conocimiento de la normativa aplicable. ¿Por qué? Durante ese trabajo de campo que nosotros realizamos pudimos identificar que la DEMI en los departamentos, en primer lugar, no conoce del tema de trata. Si bien tiene conocimiento de algunos casos, no sabía que ellos tienen la obligación de realizar las denuncias de oficio. Tercero, no ven la trata de personas como una forma de violencia contra la mujer. Y aunque la SBET ha hecho los esfuerzos en el marco de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas para elaborar instrumentos y protocolos, estos no son trasladados a las delegaciones de la Defensoría de la Mujer Indígena, por lo que existe un total desconocimiento. El Ministerio Público y la Procuraduría General deben de adoptar un sistema que permita visibilizar y registrar a las víctimas de trata, atendiendo su comunidad lingüística e identidad cultural y de género. La Procuraduría General debe implementar la ruta de atención inmediata. En los casos cuando se rescatan a niños, niñas, adolescentes, se ha podido observar que la PGN es la última institución en llegar, cuando debería ser la primera institución que esté en el momento de los rescates, que brinden una atención en crisis, que vayan acompañados por profesionales en psicología y trabajo social, que hablen el idioma materno de las víctimas, porque en ocasiones es, por ejemplo, el piloto quien es el traductor de las niñas con el profesional. Y si bien pues no debemos discriminar, pues que el piloto pueda hablar el idioma, el niño, niña, adolescente tiene el derecho de recibir una atención de calidad y que se le pueda estabilizar en el momento de su rescate. Prevención de la trata de personas. La SBET, como ente rector en materia de trata de personas, debe de continuar con las acciones en el marco de la prevención y capacitaciones de la trata de personas, en las cuales se incluyan a las distintas instituciones públicas, asimismo que éstas no se focalicen únicamente en el departamento de Guatemala, sino que sean realizadas a nivel nacional con enfoque de género y respetando a cada comunidad lingüística. La SBET también debe realizar los esfuerzos para reactivar todas las redes SBET, ¿sí? Porque dentro también de ese trabajo de campo que se realizó, indicaron que era importante la presencia de la SBET en cada departamento y principalmente si era una persona, ¿verdad?, también de los pueblos indígenas. La SBET debe también coordinar con el Ministerio de Educación cómo poder fortalecer sus sistemas de monitoreo en las acciones y campañas de prevención que realiza.
La SBET debe de mejorar el traslado de la información que hace llegar a los pueblos indígenas en las campañas de prevención, pues es importante la traducción, pero es también necesaria la interpretación o la utilización de campañas mediadas o más gráficas para mejorar el impacto de las mismas. El Ministerio de Salud y Asistencia Social, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Desarrollo Social deben generar programas para la incorporación de la reintegración de la niñez y adolescencia víctima de trata. El poderlas incorporar en este tipo de programas ayudaría mucho en su etapa de la vida independiente. Protección a las víctimas de trata. La SBET, como ente rector en la materia, debe recomendar a las instituciones responsables en la atención y protección de la niñez y adolescencia víctima de trata la ejecución de programas encaminados a la restitución de los derechos violentados y garantizar los no gozados. La SBET debe de asegurarse que todas las instituciones responsables de la atención y protección incorporen dentro de la atención que brinda a los niños, niñas y adolescentes indígenas la pertinencia cultural, específicamente en los aspectos como la alimentación, el vestuario, la educación, el idioma y, de ser posible, la práctica de la espiritualidad maya. No es la misma atención psicológica que yo le voy a dar a una niña mestiza que a esa sanación que desde los pueblos indígenas se le debe de dar a una niña que fue víctima de trata de personas. Y el Congreso también de la República pues debe de respaldar iniciativas de ley como la Ley 5285 que dispone de aprobar la Ley del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Es una iniciativa que ha sido elaborada y consensuada desde la sociedad civil, desde esas instituciones que tienen esa expertise en la atención y protección a la niñez y adolescencia. Tanto la SBET como la SBS deben realizar un proceso de transición transparente de sus albergues, que sea de conocimiento pues de todas las instituciones que abordan la temática y que se asegure una atención integral a la niñez y adolescencia. Existe mucha preocupación por parte de la PDH cuando los albergues de la SBET vayan a pasar a la SBS, porque se puede perder pues esa especialidad o que únicamente sean para víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas. Acceso a la justicia. El MP debe garantizar la aplicación de la instrucción general, ¿verdad?, que contiene el protocolo para la atención integral a las víctimas del delito de la trata de personas. La Fiscalía contra la Trata de Personas debe de acompañar y asesorar el trabajo que realiza la Fiscalía contra la Trata de Personas con sede en Quetzaltenango, y el MP, en la medida de lo posible, debe buscar también esa interacción o coordinación con las autoridades indígenas para mejorar las intervenciones en los casos de trata de personas. Debe prevalecer también por parte del organismo judicial la celeridad y debida diligencia en los procesos judiciales de casos de trata de personas mediante las sentencias dictadas y ordenar la reparación del daño emocional causado durante la comisión del delito. En la mayoría de los casos pues no existe una reparación, y la reparación es lo último, ¿verdad?, que se considera en los procesos judiciales, cuando debería ser el primer elemento como parte de esa restitución de los derechos a las víctimas de trata de personas. Por último, yo quisiera terminar con esta frase de Carolina Sarti, que hoy no nos pudo acompañar, pero la que nos dice que por cada niña, mujer del mundo que ha sido abusada, violada, por ella nuestro trabajo, nuestra fuerza y nuestra promesa de no cansarnos. Y yo le agregaría que por cada persona que es víctima de trata, nuestro compromiso, ¿verdad?, es no cansarnos. Muchas gracias.